Hace un par de años tuve la oportunidad de comenzar a compartir algunas lecturas, principalmente en aquel entonces sobre DAX. Ahora vamos a abrirlo sobre cualquier tipo de temática relacionado al mundo de la inteligencia empresarial, sea con Power BI o cualquier otro tipo de contenido transversal a nivel de herramienta. Y aquí comenzamos el día de hoy con este artículo de SQL BI. El equipo de ellos, Russo y Ferrari, presentan filtrar semanas en DAX. Es decir, cuando se utilizan funciones de inteligencia del tiempo, existe una aplicación automática de la función Remove Filters o All, como se manejaba en el pasado, en la columna de fecha. Y esto puede ser difícil cuando se quiere manipular este tipo de funciones de inteligencia del tiempo. Y aquí presentan una técnica para mantener y preservar las columnas involucradas. Así que fíjense, aquí. Calcular funciones de inteligencia del tiempo en DAX es bastante fácil. Sin embargo, a medida que los requerimientos no son triviales, la complejidad aumenta y se dispara como un cohete. Así que es necesario mantener un buen entendimiento de ciertos detalles en DAX para obtener una buena fórmula. En este artículo nos van a enseñar un simple requerimiento, es decir, se necesita mantener un filtro a nivel de semanas mientras se ejecutan o se calculan funciones de inteligencia del tiempo. Como lo vamos a leer más adelante, esto va a requerir ciertos pasos complejos más allá de que el requerimiento es simple. Pero a comenzar, nos van a comenzar a explicar que para obtener el filtro, es decir, lo que se quiere es poder persistir sobre una columna en específico. El día de la semana, en términos de columna, deberá ser considerado como una columna que se preserva. Esta columna debe de mantener el filtro de la selección, ¿ok? Independientemente de otros filtros aplicados en otras columnas. Por ejemplo, si tenemos el día de la semana, debe de mantenerse independientemente de que exista un filtro sobre mes. En una tabla de fechas o de calendario existen columnas como mes que no preservan estas columnas porque están combinadas con otras como año. Y esto produce un efecto en las funciones de inteligencia del tiempo que se consideran en la combinación de los filtros como año y mes. El día de la semana, en términos de filtros, no debe de verse afectado en este tipo de funciones de Time Intelligence. Por ejemplo, consideremos el mes anterior, calculándolo sobre el día, en este caso, de lunes a viernes, para enero del 2020. Aquí empieza a explicar todo esto, ¿no? Así que, básicamente, la fórmula es la que están viendo acá, ¿ok? Lo más cumbre de todo esto es que aquí se está utilizando esta función que se conoce como Keep Filters para evitar la ejecución automática de remove filters. Entonces aquí en la línea número 5, Keep Filters hace de que con esto, en la línea número 5, evite lo que automáticamente uno no se da cuenta al utilizar una función de inteligencia del tiempo. En este caso, pues desactiva algo como lo que vemos aquí en azul en la línea número 4 que se conoce como all except. Así que siguiendo leyéndolo, aquí nos dicen que son solamente 10 líneas de código. Uno lo puede copiar y pegar en los modelos, pero nos dicen que no lo hagamos. Vamos a tomarnos el tiempo en leer el artículo y secuencialmente, porque aquí no los explican, pero a veces esto puede ser, como ellos dicen, puede ser aburrido en algunos casos, puede ser profundo para entenderlo. Sin embargo, los detalles son esenciales, es decir, no quieren que nos perdamos nada. Lo más interesante en la línea de la fórmula es Keep Filters, es decir, es que se encuentra encapsulado en el segundo argumento de Calculate. Y aquí dice, es sexy y es peligroso. Es tentativo, pero es peligroso, es miedoso. Vamos a utilizarlo para, o sea, nos van a explicar profundamente lo que ocurre, ¿ok? Así que aquí comienza el asunto. Si uno quiere comparar, por ejemplo, el mes actual contra el mes anterior, la forma más fácil que lo podemos ver es utilizar Calculate, línea número 2, número 3, Sales Amount, coma, en el parámetro de filtrado de Calculate, línea 4, DATE, que es este tipo de función de inteligencia del tiempo que nos pide la referencia de la columna de la tabla de calendario, menos uno, que es el intervalo hacia atrás si te vas al pasado, y a un intervalo mensual, ¿ok? Así que cuando funciona, no pasa nada, lo colocas en una matriz y aquí si te encuentras en junio, este 50.000 es mayo del anterior, si te encuentras en julio, este 93.000 es junio del anterior, no pasa nada. Aquí nos dicen, pues parece fácil, lo es, sin embargo, aunque parece y se ve simple, existen algunas cosas que silenciosamente trabajan en conjunto para que esto funcione. Es decir, Deirat hace una serie de cosas aquí que vamos a pasarlas por encima, pero aquí está lo más complicado.
Independientemente cuando la relación entre la tabla de ventas de sales con la de calendario se basa como una columna data type, ¿ok? Date type tipo de dato de fecha, aquí está. DAX automáticamente agrega remove filters sobre cualquier nuevo filtro aplicado sobre la columna de fecha. En consecuencia, este tipo de función days year to date indirectamente agrega remove filters a la fecha porque la relación entre las ambas columnas están basadas en esta columna brevemente nombrada. Independientemente de que si la relación fuese basada en un integer, en un entero, no una columna de fecha, es necesario marcar esa característica con clic derecho sobre la tabla, marcar como tipo de fecha, pero al final es lo mismo. Entonces, este comportamiento automático es bienvenido en muchos escenarios. Sin embargo, se vuelve problemático cuando la tabla de calendario contiene una columna que uno quiere mantener en el filtro al aplicarlo y que involucra una transformación de alguna función de inteligencia del tiempo. Y aquí está todo. Fíjense. Cuando tú tienes algún tipo de segmentador, por ejemplo acá, de lunes a viernes, y tienes la misma estructura bajo la sintaxis previa, ¿qué quiere decir esto? Que ya los valores no son iguales. Este 42.000 de lunes a viernes no es lo mismo del mes anterior, es decir, de junio a mayo. Y tampoco este 61.000 hasta aquí. Y lo único que hiciste fue que en ese contexto de filtro, en el diseño del reporte, le agregaste un día de la semana y cuando le das clic, se acaba la felicidad. Así que aquí empiezan a explicarnos todo lo que ocurre internamente, la selección de los días, es decir, ya una parte mucho más profunda de lo que sucede internamente. Así que para empezar como que a descomponerlo, es decir, ellos empiezan a presentarnos una serie de ensayos y errores para llegar al final que acabamos de verlo. Por ejemplo, una medida que diga calculate sobre sales amount, es decir, la medida que estamos ahorita referenciando. Aquí calculate table, recuerden que en esta coma, calculate recibe siempre una lista de valores o una tabla. Y con calculate table yo le entrego una tabla, esa tabla va a tener esta función de inteligencia del tiempo y voy a remover los filtros sobre estas dos columnas que ven, sobre la columna, mejor dicho, que vemos acá. Pero fíjense que aquí en remove filters se hace referencia a dos columnas. Day of the Week Number, que es el número del 1 al 7, el lunes 1 normalmente, a 7 domingo, o la forma en cómo esté definida, y el nombre del día, lunes, martes, miércoles, en términos de texto, ¿ok? Hace referencia a las dos columnas. Y luego le agrega aquí en la parte final values sobre el día de la semana, que es ese selector. Así que a primera vista funciona porque a nivel de mes los resultados son los esperados, fíjense. Tiene la selección sobre los días de lunes a viernes y los resultados 33.930 es lo mismo que el anterior, 70.668 es lo mismo que el anterior, pero cuando baja a otro nivel de granularidad visual, aparecen en blanco, ¿ok? Independientemente de que el valor, pues, es el correcto, ¿no? Y ahí empieza el problema de values, donde independientemente del día de la semana que se elija, por ejemplo, ahí empiezan a explicar esto en detalle, lo dejo para que lo lean. Entonces nos damos cuenta, o ellos presentan, de que values no funciona, porque el problema al utilizar values es que siempre va a retornar los valores visibles de la columna considerando el cross-filtering, es decir, la dirección de filtro vamos a llamarlo, en las direcciones entre las tablas. Entonces, bueno, una alternativa es utilizar la función filters, que en mi vida, o sea, desde que comencé en esto en el 2017 no recuerdo haberlo utilizado. Se comporta de la misma forma que values, con la diferencia crítica de que filters ignora la dirección de cross filtering, ¿ok? Así que cambiándolo podría funcionar, pero igual no funciona. Entonces, esta versión, fíjense que al final utiliza aquí filters a diferencia de values. Nos dicen que tampoco está funcionando porque aunque filters aplica un filtro adicional en la sintaxis, resulta que aquí cuando se utiliza esto, se ejecuta, esto que está acá sigue estando presente. Otra alternativa es que DAX ofrece la función del except, que permite remover las filtros de la tabla, exceptuando al except es igual a all o remove filters, pero es como que al contrario. Necesito toda la columna, toda la tabla de calendario, exceptuando esta y esta. Es decir, voy a hacer referencia al día de la semana y al día de la semana en texto, ¿no? Así que aquí tampoco funciona, porque aunque utilicemos all except en vez de filters,
al momento de restaurar el filtro, en términos de, recuerden que cuando se habla de restaurar es que yo necesito de que ese selector respete, ¿no? No lo permite. Porque, ¿qué ocurre? Remove filters borra por completo eso. Es decir, este amigo que está acá impacta sobre este. Recuerden que la forma en como uno escribe that a partir de la coma, aquí en púrpura, línea número 3, no tiene nada que ver si colocas calculate table primero, que es la tabla virtual que tiene este date remove filters, bla, 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 bla. Y después en esta coma, la línea 11, colocas al except. Tú puedes colocarlo al contrario, pero secuencialmente, como ellos nos dicen más adelante, podemos hacerlo como lo leeríamos los humanos. Pero el orden de las comas, lo que viene después de las comas en el parámetro de filtro, sea una tabla, una lista de valores o modificadores del comportamiento de calculate, no tiene nada que ver con el resultado. Así que fíjense que aquí funciona, ¿ok? Aquí, pero no, o sea, no, 50.000, 33.000, 93.000, 70.000, ¿ok? Aquí nos dicen de que aunque vamos por un buen camino, no funciona porque lo que dije anteriormente, DAP se ejecuta este remove filters automático. All-except remueve todos los filtros de la tabla de fechas, incluyendo la tabla de la columna de fechas, manteniendo el filtro en el día de la semana. Sin embargo, cuando se utiliza DAT en el contexto de filtro, aquí está. DAT automáticamente ejecuta lo que nos dicen al comienzo. Remove filters on date, eliminando el efecto con all except. Es decir, esto es válido, pero cuando utilizas esto, automáticamente, invisiblemente, estaríamos entonces eliminando el efecto de all except. Entonces, bueno, aquí empiezan a explicarnos todo esto, la fórmula es innecesario. Aquí nos dicen, por ejemplo, esta es la fórmula final, la que vimos inicialmente, independientemente, o sea, aunque es innecesario, hemos cambiado el orden de los dos filtros de Calculate. Recuerden, Calculate, lo primero que te pide Calculate, ¿qué voy a hacer? Voy a contar, voy a sumar, voy a sacar el máximo, el mínimo, voy a buscar la referencia de otra medida. Lo importante que en este caso es un valor escalar. Y luego, como ellos dicen, como somos humanos, tratamos o nos están presentando una forma amigable de leerlo, presentan al primero como es ejecutado al principio y luego filters, calculate table y data. Entiendan de que el orden no es relevante. El orden de ejecución de los filtros está definido por las reglas de calculate, no por el orden donde provienen los parámetros. De hecho, calculate es una función que se evalúa al contrario. Es decir, ella primero lee lo que está en la coma a la derecha, ejecuta todo eso y posteriormente lo de la izquierda. Las funciones en general en DAX es de izquierda a derecha. Solamente calculate es la que lee primero cuál es el contexto nuevo que ella está manipulando y luego si dice, ok, vamos a ejecutar total sales o bla, 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 bla. Así que esta es la fórmula final. Fíjense que aquí no los escriben. En la parte de all except, remueve todos los filtros de fecha, exceptuando los de día de la semana si se encuentra presente, número y texto. Luego keep filters, aquí en la coma, línea número 8, computa o calcula los valores del mes anterior, ¿verdad? Removiendo, en este caso, los días de la semana para que se entregue todo lo que es el mes anterior. Y aquí comienza Keep Filters a aparecer. Keep Filters previene esto. La aplicación automática de Remove Filters por el hecho de que estás utilizando una función de inteligencia del tiempo ya a partir del cross filtering entre las tablas y bla, 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 bla. Y garantiza de que el anterior al accept que estamos viendo acá en la línea de número 8 garantice y mantenga el filtro que tú tienes seleccionado de lunes a viernes en la parte del contexto de filtro, del reporte, del diseño del reporte, ¿no? Así que aquí nos dicen, bueno, aquí la fórmula funciona y como hemos aprendido leyendo el artículo, esto es un artículo denso, cada línea de la fórmula tiene un significado profundo y cambia a medida de que el código va pues ejecutándose. Ellos nos han enseñado esta última versión de la fórmula al comienzo del artículo, pero los detalles son cruciales. A medida de que uno tiene un conocimiento profundo de estos detalles, uno puede adaptar y cambiar el código del modelo, entendiendo el efecto en cualquier pequeño cambio. Y ahí está todo. En la era de la inteligencia artificial, que uno copia y pega cosas y a veces uno ni siquiera sabe de qué está ocurriendo, lo que nos están diciendo aquí es crítico. Usted tiene, y si se dedica a esto profesionalmente y vives y ganas dinero diariamente,
tienes que saber las consecuencias de las cosas que copiamos y pegamos, porque eventualmente puede que nos pasen factura. Así que como conclusiones, como hemos visto, un simple requerimiento como mantener algunos filtros externos en la columna de fecha utilizando funciones de inteligencia del tiempo pueden ser un total desafío. DAX ofrece comportamientos automáticos donde el objetivo es simplificar la escritura de la fórmula. Y es verdad, funciones de inteligencia del tiempo son muy inmediatas, pero cuando uno comienza a partir de estos mecanismos que no son deseados, nuevos requerimientos, es necesario entonces, como dicen ellos, amarrarnos las mangas, recordarnos de todos los sutiles detalles en DAX para entonces modificar el código. El código no es trivial y uno pudiese copiar, es decir, uno pudiese copiarlo desde una forma sencilla. Sin embargo, sería bueno definir una función que ejecute todos estos pasos para que puedas invocarlo en cada medida que requiere las funciones de inteligencia del tiempo. Así que por aquí ya nos están dando un abreboca. Creo que están haciendo referencia sobre algo nuevo en el universo de DATS, donde podemos encapsular lo que se está ejecutando acá y posteriormente referenciarlo en un ámbito en donde todavía no puede ser posible. Así que bueno, genial, he aprendido. Les comparto esta lectura muy rápida para no hacer muy largo el video. Espero que les haya interesado. Por favor, en los comentarios si les gusta este tipo de lecturas para ir un poquito más rápido, porque estos son artículos densos, precisamente los mejores del planeta en esto, sobre otros tópicos. Podemos hablar sobre visualización de datos, quizás Power Query, todo lo que sea transversal en herramientas de BI. Y nada, seguimos aprendiendo.